Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer la amable invitación cursada por el Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, y por el Vicefiscal General de la República, Carlos Concepción Rangel, y para estar acá en la mañana-tarde de hoy. El reto es doble. Primero, porque la hora no es una hora muy halagüeña, son las 12:20 del día y sé que hay otras faenas que reclaman nuestra atención. Y en segundo orden, porque tengo un auditorio esencialmente dedicado al campo del derecho penal y viene un profesor a hablarles de temas en los cuales hay también participación fiscal, pero esencialmente en un área de actuación, en un ámbito de actuación subjetiva diametralmente distinto como es la función notarial. El tema de esta conferencia radica esencialmente en buscar elementos que pueden ser de común actuación entre la función notarial y el ejercicio de la función fiscal. Y para ello he titulado la conferencia de la manera en la que el presidente de la sesión ha hablado. A mí me gustó desde pequeño las matemáticas. Y en nuestras clases de matemáticas nos enseñaron ecuaciones lineales, ecuaciones trigonométricas, variedades de ecuaciones. Recordemos que en las matemáticas el resultado de una ecuación, cuando se le aplica o se le pide a una persona que despeje y busque el resultado de una ecuación, el resultado es exacto. Sin embargo, en el derecho, las ecuaciones sociales no son las ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones sociales tienen como diferencia abismal que en ella el resultado no está predeterminado. No es una ciencia exacta, es una ciencia en la cual se va a determinar un resultado a partir de ciertas variables, variables sociales, no variables matemáticas, en las cuales no está predeterminado con la utilización de ciertos símbolos o signos que utilizan los matemáticos. ¿Es ajeno al ejercicio de la función pública notarial la labor fiscal? Bueno, el notario es el garante por excelencia del tráfico jurídico privado, en el cual intervienen no solo personas físicas, sino también personas jurídicas, pero estas personas jurídicas que actúan o interactúan en estas relaciones jurídicas son personas que actúan esencialmente como entes tanto del derecho civil como del derecho mercantil. Pero lo cierto es que actos que se conciertan en sede notarial necesitan inexorablemente una presencia de un contralor. Y ese contralor del principio de legalidad, y aquí hay un elemento común en el ejercicio de la función notarial y en el desempeño por el Ministerio Fiscal de la labor que le corresponde, el principio de legalidad. La necesidad por parte del notario de verter en el Jordán jurídico los actos y negocios que los particulares pretenden concertar. Las manifestaciones de voluntad que llegan a sede notarial llegan imperfectas, irregulares, inacabadas y por lo tanto con la mayéutica que el notario interactúa con estas personas va a intentar ofrecer una envoltura y un blindaje tanto en el ámbito formal como en el ámbito negocial, de manera tal que el documento público notarial es un documento público perfecto, pero esa perfección se da en dos ángulos y se da además en dos planos, en el plano de los hechos o el plano del negocio jurídico y en el plano de las formas o el plano documental. El notario, para poder verter esas manifestaciones de voluntad, tiene como crisol la Constitución y la legislación. Y además los principios generales del derecho. Tiene el derecho. El derecho es la brújula que el notario, o a través de la cual el notario sigue los derroteros de esa brújula para poder dar la envoltura formal y material que las declaraciones negociales de voluntad requieren. Sin embargo, no en todos los actos jurídicos es suficiente la actuación notarial. No es suficiente con que el notario actúe y el notario, sobre la base de los conocimientos técnicos que tiene y la función pública que desempeña, pueda dar fe del acto. Necesita inexorablemente la presencia del fiscal. Recordemos que en sede notarial también tienen lugar actos jurídicos en los cuales son sujetos del acto menores de edad, personas con las más diversas discapacidades y personas respecto a las cuales, por razón de esas discapacidades, el órgano judicial los ha declarado o con capacidad restringida
o con capacidad modificada o excepcionalmente personas declaradas judicialmente incapacitadas. Y aquí hay un punto de confluencia de la actuación notarial y de la intervención del Ministerio Fiscal. Cuando el notario va a autorizar ciertos actos jurídicos, necesita la presencia del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal en sede notarial tiene esencialmente dos roles. Uno, como representante excepcionalmente de quienes comparecen en el instrumento público y por lo tanto el fiscal se erige en un compareciente por representación en el instrumento público. Y segundo elemento, el fiscal como dictaminador. Y ahí también hay un elemento, una marcada influencia de las leyes procesales en el actuar notarial. Porque si usted hace un estudio de derecho comparado, se va a percatar que rara vez en el derecho comparado el fiscal actúa en sede notarial. Si tomamos como parangón el derecho español, la actuación fiscal es ajena a la intervención del notario. Actúan como leyes, como dos líneas rectas paralelas en las cuales no hay punto de confluencia. Pero el derecho notarial cubano, desde 1985, con la promulgación de la Ley de las Notarías Estatales, modificó y amplió el ámbito de competencia material que le correspondía al notario, sobre todo en asuntos de derecho familiar. Cuba se ha erigido en uno de los países en el ámbito del derecho notarial que es un paradigma en lo que algunos autores comienzan a hablar de un derecho notarial familiar, por la importancia o trascendencia que tiene la actuación notarial en el ámbito del derecho familiar. Pero en la medida en que se le atribuyen más competencias al notario para conocer de asuntos y actos en materia de derecho familiar, en esa misma medida el derecho ha reaccionado atribuyéndole también competencias al fiscal. De manera tal que el fiscal actúa no solo en sede judicial, sino también actúa en sede notarial. Por lo tanto, el fiscal cubano es de los pocos fiscales en el ordenamiento, desde una visión de derecho comparado, que tiene una dualidad marcada, clara, nítida y precisa de actuación en sede judicial y en sede notarial también. O sea, el fiscal también va a actuar como tercero interviniente en el instrumento público, pero actúa como dictaminador en determinados asuntos y actúa como representantes en determinados asuntos. ¿Cuándo se exige un dictamen del fiscal? ¿Qué implica que el fiscal actúe como dictaminador? La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral ya le atribuía esas competencias al notario en los asuntos de jurisdicción voluntarias, en los cuales el dictamen del fiscal es un elemento esencial desde el punto de vista procesal. De igual manera, cuando se le atribuyó competencias al notario para conocer de ciertos y marcados asuntos de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, la administración de bienes del ausente, entre otros, y el acta de información para perpetua memoria, también se le atribuye idénticas facultades al fiscal, precisamente sobre la base de una visión o una previsión analógica a partir de la fórmula que establecía la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico en materia de jurisdicción voluntaria. De manera tal que el dictamen del fiscal se hace necesario para que el notario pueda autorizar el instrumento público respecto del cual se le ha requerido. Pero hay otros actos que trascienden los que tradicionalmente se han analizado como jurisdicción voluntaria, aunque algunos también lo califican de esa naturaleza, que es el divorcio. Cuba se erigió en el segundo país que regulara el divorcio. En buena medida fue el primero, porque en 1937 le atribuyó competencias al notario para conocer del divorcio. El primer país del mundo que le atribuye competencias al notario para conocer del divorcio es Cuba en 1937. Y después se retoma en 1994 y de nuevo el decreto ley 154 establece la competencia del notario para conocer del divorcio. Pero esa competencia del notario, a diferencia del resto de los ordenamientos jurídicos que hoy día le han atribuido competencia también al notario, salvo Colombia, se excede en comparación con la que ha atribuido estos ordenamientos jurídicos. Desde el punto de vista del derecho cubano, el notario conoce el divorcio con hijos, pero conoce también del divorcio sin hijos. O sea, cualquiera que sean las circunstancias, siempre que haya un divorcio por mutuo acuerdo, el notario puede ser competente para autorizar la escritura de divorcio.
Y este es un elemento interesante, porque en el divorcio prevé el decreto ley 154 la participación fiscal. La participación fiscal como dictaminador. ¿En qué supuestos? Cuando a juicio del notario las convenciones a las cuales arriben los cónyuges contravengan los principios que establece el artículo 4 del decreto ley, cuyos principios hoy hay que interpretarlos a tono con el principio de interés superior del menor establecido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que fue también convención del año 89 ratificada por la República de Cuba. De manera tal que el fiscal, cuando a juicio del notario, pues tenga que dictaminar, tendrá que valorar si las convenciones a las cuales arriba los cónyuges son convenciones que no conculcan los derechos y los principios que enarbola la Convención de los Derechos del Niño y los derechos y principios que enarbola el Código de Familia. En este sentido, de lege lata, el ordenamiento jurídico cubano deja a criterio discrecional del notario el que el fiscal dictamine o no las convenciones de los cónyuges en estos casos puntuales. Solo se tendría cara naturaleza preceptiva cuando uno de los progenitores pretenda deferir el ejercicio de la patria potestad a favor del otro, precepto que no está a tono con la fórmula establecida en el Código de Familia, ley rectora en materia de derecho familiar, que establece preceptivamente el carácter irrenunciable del ejercicio de la patria potestad. No obstante, al estar regulada esa posibilidad de deferencia del ejercicio de la patria potestad en el decreto ley 154, el notario en esos casos tendrá que preceptivamente solicitar un dictamen del Ministerio Fiscal. Esta es la fórmula del lege lata. Sin embargo, del lege ferenda, el tema de divorcio ante notario ha sido uno de los temas más polémicos en la sociedad cubana, en la doctrina científica cubana, por las posiciones encontradas que existen en sí. El divorcio ante notario debe ser del conocimiento del notario, el divorcio por mutuo acuerdo debe ser del conocimiento del notario cuando hay hijos menores. Y hay algo interesante respecto al cual omite nuestra legislación. No se hace pronunciamiento qué situación daría cuando hay hijos judicialmente incapacitados mayores de edad o hijos con ciertas discapacidades que, aunque no ha llevado a una declaración judicial de incapacitación, pudiera llevar a una modificación del ejercicio de la capacidad jurídica. Por lo tanto, de lege lata, el ordenamiento jurídico sustantivo familiar, a mi juicio, debiera establecer pautas especiales en relación con el divorcio con hijos menores de edad y el divorcio con hijos mayores de edad en esas situaciones a las cuales hago referencia. De lege ferenda, a mi juicio, la participación fiscal y el dictamen fiscal. Primero, la intervención fiscal es un elemento de seguridad o certeza jurídica para la actuación del notario. El fiscal actúa como dictaminador y como tercero imparcial y en este sentido, además de velar por los intereses de las personas vulnerables. Y esencialmente, en este caso, no es suficiente con que el notario actúe y el notario, sobre la base de los conocimientos técnicos que tiene y la función pública que desempeña, pueda dar fe del acto. Necesita inexorablemente la presencia del fiscal. Recordemos que en sede notarial también tienen lugar actos jurídicos en los cuales son sujetos del acto menores de edad, personas con las más diversas discapacidades y personas respecto a las cuales, por razón de esas discapacidades, el órgano judicial los ha declarado o con capacidad restringida o con capacidad modificada o excepcionalmente personas declaradas judicialmente incapacitadas. Y aquí hay un punto de confluencia de la actuación notarial y de la intervención del Ministerio Fiscal. Cuando el notario va a autorizar ciertos actos jurídicos, necesita la presencia del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal en sede notarial tiene esencialmente dos roles. Uno, como representante excepcionalmente de quienes comparecen en el instrumento público y por lo tanto el fiscal se erige en un compareciente por representación en el instrumento público. Y segundo elemento, el fiscal como dictaminador. Y ahí también hay un elemento, una marcada influencia de las leyes procesales en el actuar notarial. Porque si usted hace un estudio de derecho comparado, se va a percatar que rara vez en el derecho comparado el fiscal actúa en sede notarial. Si tomamos como parangón el derecho español, la actuación fiscal es ajena a la intervención del notario.
actúan como leyes, como dos líneas rectas paralelas en las cuales no hay punto de confluencia. Pero el derecho notarial cubano, desde 1985, con la promulgación de la Ley de las Notarías Estatales, modificó y amplió el ámbito de competencia material que le correspondía al notario, sobre todo en asuntos de derecho familiar. Cuba se ha erigido en uno de los países en el ámbito del derecho notarial que es un paradigma en lo que algunos autores comienzan a hablar de un derecho notarial familiar, por la importancia o trascendencia que tiene la actuación notarial en el ámbito del derecho familiar. Pero en la medida en que se le atribuyen más competencias al notario para conocer de asuntos y actos en materia de derecho familiar, en esa misma medida el derecho ha reaccionado atribuyéndole también competencias al fiscal. De manera tal que el fiscal actúa no solo en sede judicial, sino también actúa en sede notarial. Por lo tanto, el fiscal cubano es de los pocos fiscales en el ordenamiento, desde una visión de derecho comparado, que tiene una dualidad marcada, clara, nítida y precisa de actuación en sede judicial y en sede notarial también. O sea, el fiscal también va a actuar como tercero interviniente en el instrumento público, pero actúa como dictaminador en determinados asuntos y actúa como representantes en determinados asuntos. ¿Cuándo se exige un dictamen del fiscal? ¿Qué implica que el fiscal actúe como dictaminador? La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral ya le atribuía esas competencias al notario en los asuntos de jurisdicción voluntaria, en los cuales el dictamen del fiscal es un elemento esencial desde el punto de vista procesal. De igual manera, cuando se le atribuyó competencias al notario para conocer de ciertos y marcados asuntos de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, la administración de bienes del ausente, entre otros, y el acta de información para perpetua memoria, también se le atribuye idénticas facultades al fiscal, precisamente sobre la base de una visión o una previsión analógica a partir de la fórmula que establecía la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico en materia de jurisdicción voluntaria. De manera tal que el dictamen del fiscal se hace necesario para que el notario pueda autorizar el instrumento público respecto del cual se le ha requerido. Pero hay otros actos que trascienden los que tradicionalmente se han analizado como jurisdicción voluntaria, aunque algunos también lo califican de esa naturaleza, que es el divorcio. Cuba se erigió en el segundo país que regulara el divorcio. En buena medida fue el primero, porque en 1937 le atribuyó competencias al notario para conocer del divorcio. El primer país del mundo que le atribuye competencias al notario para conocer del divorcio es Cuba en 1937. Y después se retoma en 1994 y de nuevo el Decreto Ley 154 establece la competencia del notario para conocer del divorcio. Pero esa competencia del notario, a diferencia del resto de los ordenamientos jurídicos que hoy día le han atribuido competencia también al notario, salvo Colombia, se excede en comparación con la que ha atribuido estos ordenamientos jurídicos. Desde el punto de vista del derecho cubano, el notario conoce el divorcio con hijos, pero conoce también del divorcio sin hijos. O sea, cualquiera que sean las circunstancias, siempre que haya un divorcio por mutuo acuerdo, el notario puede ser competente para autorizar la escritura de divorcio. Y este es un elemento interesante, porque en el divorcio prevé el Decreto Ley 154 la participación fiscal como dictaminador. ¿En qué supuestos? Cuando a juicio del notario las convenciones a las cuales arriben los cónyuges contravengan los principios que establece el artículo 4 del Decreto Ley, cuyos principios hoy hay que interpretarlos a tono con el principio de interés superior del menor establecido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que fue también convención del año 89 ratificada por la República de Cuba. De manera tal que el fiscal, cuando a juicio del notario pues tenga que dictaminar, tendrá que valorar si las convenciones a las cuales arriba los cónyuges son convenciones que no conculcan los derechos y los principios que enarbola la Convención de los Derechos del Niño y los derechos y principios que enarbola el Código de Familia. En este sentido del eje lata, el ordenamiento jurídico cubano deja a criterio discrecional del notario el que el fiscal dictamine o no las convenciones de los cónyuges en estos casos puntuales.
Solo se tendría cara naturaleza preceptiva cuando uno de los progenitores pretenda deferir el ejercicio de la patria potestad a favor del otro. Precepto que no está a tono con la fórmula establecida en el Código de Familia, ley rectora en materia de derecho familiar, que establece preceptivamente el carácter irrenunciable del ejercicio de la patria potestad. No obstante, al estar regulada esa posibilidad de deferencia del ejercicio de la patria potestad en el Decreto Ley 154, el notario en esos casos tendrá que preceptivamente solicitar un dictamen del Ministerio Fiscal. Esta es la fórmula del eje lata. Sin embargo, del eje ferenda, el tema de divorcio ante notario ha sido uno de los temas más polémicos en la sociedad cubana, en la doctrina científica cubana, por las posiciones encontradas que existen en sí. El divorcio ante notario debe ser del conocimiento del notario, el divorcio por mutuo acuerdo debe ser del conocimiento del notario cuando hay hijos menores. Y hay algo interesante respecto al cual omite nuestra legislación. No se hace pronunciamiento qué situación daría cuando hay hijos judicialmente incapacitados mayores de edad o hijos con ciertas discapacidades que, aunque no ha llevado a una declaración judicial de incapacitación, pudiera llevar a una modificación del ejercicio de la capacidad jurídica. Por lo tanto, del eje lata, el ordenamiento jurídico sustantivo familiar, a mi juicio, debiera establecer pautas especiales en relación con el divorcio con hijos menores de edad y el divorcio con hijos mayores de edad en esas situaciones a las cuales hago referencia. Del eje ferenda, a mi juicio, la participación fiscal y el dictamen fiscal. Primero, la intervención fiscal es un elemento de seguridad o certeza jurídica para la actuación del notario. El fiscal actúa como dictaminador y como tercero imparcial y en este sentido, además, de velar por los intereses de las personas vulnerables y esencialmente, en este caso, de los menores de edad y de las personas judicialmente incapacitadas o en relación con las cuales se le haya modificado judicialmente la capacidad. El dictamen del fiscal en este sentido sería trascendental a la hora de la actuación del notario. A mi juicio, en aras del principio de legalidad, en aras del principio de seguridad jurídica, en aras del principio del interés superior del menor, en aras de que en sede notarial se pueda aplicar la Convención de los Derechos del Niño, vengo a proponer a este auditorio la necesidad de que una reforma en el derecho familiar cubano que haga preceptiva la intervención fiscal en todo divorcio donde hayan menores de edad o en todo divorcio donde hayan mayores de edad cuya capacidad esté modificada o judicialmente inhabilitado el sujeto. ¿Por qué razón? Las razones son muy diversas. Primero, en sede notarial se actúa individualmente. O sea, el notario no es un órgano colegiado. Lo que no podemos olvidar es algo importante. Primero, el notario tiene autoritas y el fiscal también tiene autoritas. La intervención fiscal sería un refuerzo, sería un tercero que expresa un dictamen en el cual va a manifestar un criterio técnico y un criterio dotado de pericia técnica que le permita al notario autorizar la escritura de divorcio conforme a estas convenciones. El notario en materia de divorcio es un doble control, no solo el control de legalidad, sino el control de equidad. Y creo que el fiscal también puede hacer un control de equidad. No podemos confundir el derecho con la equidad. Una cuestión es que las convenciones a las cuales los cónyuges arriben sean unas convenciones que se ajusten al derecho positivo, pero que no sean equitativas, o sea, que no sean justas, porque no necesariamente lo que se ajusta al derecho positivo es desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la equidad conforme a estos principios de equidad. Puede que la pensión alimenticia se ajuste a las necesidades del alimentista y a las posibilidades del alimentante, pero puede que no sea equitativa con la otra pensión que está suministrando el progenitor con respecto a otro hijo en relación con el cual no existe ningún tipo de discapacidad. Por ello es que, a mi juicio, tanto el notario como el fiscal, ambos, y de ahí que el control notarial estaría reforzado con un control fiscal, ambos debieran ofrecer un control de equidad y un control de legalidad de esas convenciones. Y esas convenciones, a mi juicio, hoy tienen que romper los rígidos esquemas del Código de Familia cubano. Nada priva de que los padres, cuando decidan disolver el vínculo matrimonial, acuerden un régimen de guarda y cuidado compartido, aunque el Código de Familia cubano no establezca una guarda y cuidado compartida, porque eso puede responder, en un caso determinado,
al interés superior del menor o puede responder en un caso determinado a principios que van más allá de los que están positivizados en una norma desfasada en el tiempo, como es el Código de Familia del 75. Las sentencias que recientemente ha dictado el Tribunal Supremo me dan la razón en la medida en que la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Alto Foro ha tenido que resolver aplicando en la convención, haciendo un control de convencionalidad. Y estos otros aspectos respecto al cual voy a formular un interrogante cuya respuesta es difícil de deslindar en este momento. ¿Le es dable al notario y al fiscal hacer un control de convencionalidad? O sea, determinar o ajustar si lo que solicitan los cónyuges cuando interesan la disolución del vínculo matrimonial se ajustan a las convenciones internacionales que ha ratificado Cuba, a pesar de que puedan quebrantar el derecho interno cubano, cuando el derecho interno cubano quebranta o no se ajusta a una convención internacional como la Convención de los Derechos del Niño. Sentencias del Tribunal Supremo hoy son pruebas fehacientes de cómo ha tenido que responderse en temas de suspensión, en temas de privación al ejercicio de la patria potestad, aplicando el Tribunal Supremo no las normas del Código de Familia cubano, aplicando las convenciones internacionales y fundamentalmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por ello es la importancia o trascendencia que a mi juicio tiene que todo fiscal dictamine una solicitud de divorcio cuando se está interesando convenciones respecto de los menores de edad o respecto de personas que ya son mayores de edad pero están judicialmente declaradas incapacitadas o se les ha modificado judicialmente la capacidad. Recuerda que en relación con las personas con discapacidad, la tendencia hoy día es, a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es a que se le restrinja el ejercicio de la capacidad jurídica, a que se le module el ejercicio de la capacidad jurídica de acuerdo con las potencialidades y preferencias de las personas, de acuerdo con la posibilidad de actuación que tiene esa persona. Recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uno de cuyos primeros países que ratificó fue Cuba, es una convención que aboga por un modelo en el que la persona con discapacidad sea protagonista de sus propios actos, por un modelo social. Esa convención tiene el valor de elevar el ejercicio de la capacidad jurídica a un derecho humano y por esa razón el artículo 12 de la convención ha llevado a tanto desarrollo doctrinario y a tantas observaciones en los comités consultivos o en el comité consultivo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De manera tal que el dictamen del fiscal es un elemento esencial. Tomando como parangón el derecho colombiano, en Colombia, cuando se solicita la disolución del vínculo matrimonial, el defensor de familia tiene que emitir un concepto. Y ese concepto, el defensor de familia, es trascendental para el notario. En dependencia de ese concepto, el notario entonces autoriza la escritura de divorcio o simplemente se abstiene. Creo que en el derecho cubano el dictamen del fiscal debiera tener ese valor de naturaleza preceptiva, de manera tal que a partir de lo que formula el fiscal, salvo que los cónyuges no ajusten sus decisiones a lo que ha dictaminado el fiscal, no sería posible entonces la autorización de la escritura de divorcio. Pero voy más allá. En la medida que el Tribunal Supremo, a través de los dictámenes en los cuales se ha pronunciado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, le ha dado cada vez más participación a los menores, procurando la escucha del menor, procurando la participación del menor. La pregunta que como notario me formulo es: hay una asimetría en el derecho cubano, porque si el divorcio se hace en vía judicial, se escucha al menor. Si el divorcio se tramita en sede notarial, el menor está cosificado, el menor no está actuando. Por lo tanto, la pregunta que me formulo es: ¿por qué como notario no puedo explorar al menor? ¿Por qué no puedo explorar al menor con la presencia del fiscal y con la presencia de un equipo multidisciplinario, cuando además en sede notarial es mucho más expedito, se obtiene con mayor celeridad, hay una mayor interacción notario-sujetos y por lo tanto creo que el notario tiene necesariamente hoy que utilizar herramientas técnicas que tradicionalmente no ha utilizado en el ámbito del derecho familiar. Pero no solo cuando voy a utilizar una escritura de divorcio. ¿Qué sucede cuando yo voy a autorizar una escritura de partición del cabal hereditario y uno de los herederos es un menor de edad? ¿Acaso yo sé como notario cuál es el interés de ese menor de edad por adjudicarse determinados bienes? Y aquí interactúa el notario desde otro elemento que ha provocado una verdadera disputa teórica interesante en el derecho cubano. El fiscal en Cuba tiene también un valor o plus
En materia de actuación notarial, el fiscal, de igual manera, actúa como representantes. De manera que hay un modelo de representación legal que no es la representación cuyo contenido es el ejercicio de la autoridad parental o, como se establece en el derecho cubano, de la patria potestas. O la autoridad que le inviste el juez cuando designa un tutor, que el tutor suple el ejercicio de la capacidad jurídica. Por supuesto, sabemos que la tutela hoy día, como está regulada en el Código Civil y está regulada en el Código de Familia y en la Ley de Procedimiento, no responde a los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ojo, a lo que me estoy refiriendo es que el fiscal, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 del Código Civil, actúa como representante en los actos jurídicos. Este artículo 60 del Código Civil, quizás nadie le ha dado toda la importancia o significación de que en un Código Civil aparezca, como en pocos códigos civiles, que el fiscal puede actuar como representante en los actos jurídicos. Si el Código Civil, de acuerdo con el artículo 8 y la disposición final primera, es supletorio de todo el derecho, aunque sé que hay ilustres publicistas que discrepan de mi criterio, pero si el Código Civil tiene, de acuerdo con el artículo 8 y la disposición final primera, carácter supletorio, cuando el legislador se refiere a los actos jurídicos, se refiere a todo tipo de actos jurídicos, sea actos jurídicos en sede notarial, sea actos jurídicos en sede procesal. El Código Civil es posterior a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Y el Código Civil le atribuye una competencia que es cierto que en el derecho comparado no es lo más ordinario, porque lo ordinario en el derecho comparado es que para esos casos, por vía judicial, se nombre un defensor ad litem, que es aquella persona determinada por el juez, previo proceso tramitado a tal fin, que es el que va a representar los intereses de un menor de edad o el que va a representar los intereses de una persona declarada judicialmente incapacitada o en los casos en que pueda haber autoentrada o conflicto de intereses a los cuales se refiere el artículo 63 del Código Civil. Este artículo 60 del Código Civil después fue complementado por la Ley de la Fiscalía General de la República, que en su artículo 25, cuando hace referencia a las atribuciones del fiscal, la primera atribución en materia de minoridad se refiere a la representación de los menores. Y donde la ley no distingue, no cabe distinguir. Esa representación de los menores puede ser en sede notarial o puede ser en sede judicial. De manera que en sede notarial no es extraño que el fiscal concurra al instrumento público, que el fiscal sea un compareciente. Cuando el fiscal es un compareciente, lo primero que tengo que hacer como notario es identificar al fiscal, y por eso siempre he dicho que el fiscal se identifica en sede notarial por dos vías. A través del documento que acredita su condición de fiscal, porque él concurre al instrumento público no como una persona más, concurre en razón de la investidura que tiene, en razón de la autoritas que tiene. Por lo tanto, no solo lo identifico como persona, lo identifico como fiscal, o B, si conozco al fiscal y sé que es notoriamente desempeña ese cargo, es posible la identificación del fiscal en el instrumento público por notoriedad, supuesto en el cual prescindiría del documento que le acredita su condición de fiscal. En este sentido, el derecho cubano entra en una contradicción, porque el artículo 60 establece que el fiscal va a representar los intereses de los menores. Ahora, ¿qué sucede cuando en un acto jurídico hay varios menores que son representados todos por el fiscal? Aquí entramos en una contradicción con el artículo 63 del Código Civil, porque el artículo 63 del Código Civil impide que una misma persona represente a más de una de las partes en un acto jurídico. Supongamos una partición de cobrar hereditario donde concurre la madre conjuntamente con los 3 hijos que tienen una orfandad paterna. En este caso, como la madre tiene interés en el asunto porque ella es una de las herederas y va a liquidar previamente la comunidad matrimonial de bienes, los 3 menores tendrán que ser representados en ese caso por el fiscal. Y en este sentido, hoy, teóricamente, y a mí me parece muy rico que desde el punto de vista científico sea un debate, hay 2 criterios que se manejan. Un criterio que maneja que en estos casos la representación debe ser del fiscal en sede notarial, primero, por una razón clara, porque el Código Civil es posterior a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. Segundo, por una razón de justicia, porque entonces se acudiría a vía notarial para representar, en el caso del tutor al incapacitado, porque la ley solo prevé, la ley de procedimiento prevé que en los casos en los que concurren menores no representados por sus padres, tendrán que ir a vía judicial para que se apruebe las cuentas particionales. Hay algo interesante, si eso se hace en sede judicial, el fiscal interviene en dos condiciones, porque para que se aprueben la partición en sede judicial es necesario que el fiscal dictamine
Y B, que el fiscal concurra en representación del menor, porque el menor no puede concurrir en vía judicial sin estar representado por nadie. Si el padre ha muerto y la madre es una de las herederas, ninguno de los progenitores lo puede representar. Y por lo tanto, el fiscal tendría en vía judicial que actuar con dos elementos. Tendría que ser un tercero imparcial, dictaminando sobre la partición de caudal hereditario y a la vez concurriría en sede judicial como representante del menor. La solución que se ha dado en sede notarial es que en estos casos el fiscal no concurra como dictaminador, que el fiscal solamente concurra como representante del menor, velando por los intereses de ese menor. De todas maneras, se escapa del fiscal algo importante, que es que si hay varios menores que son coherederos del caudal hereditario, todos tendrán derechos a la partición del caudal hereditario, todos tendrán derecho a bienes. ¿Y cómo representar los intereses de un menor frente a los intereses de otro menor? Si esos menores, cada cual puede tener intereses marcados sobre bienes. En primer orden, no se aplica la Convención de los Derechos del Niño. El notario no conoce cuáles son los intereses del menor. No hay una exploración de los intereses del menor. Y muchas veces ha autorizado escritura pública en las que los menores tienen 16, 17 años. Son lo que se le llama en la doctrina menores adultos, cuya capacidad progresiva ya a esa edad se está pensando en qué carrera universitaria, por cuál carrera universitaria se va a optar. Y sin embargo, no es posible que en sede notarial el notario conozca cuáles son los bienes concretos o determinados que ese menor está interesado en adjudicarse. ¿Por qué? Porque el fiscal tendría que en este caso representar los intereses de dos o más de las partes. Cuando autorizo esa escritura, en los casos en los que he tenido que autorizar, soy consciente de que la escritura vulnera la propia ley, porque el artículo 63 del Código Civil establece que en un acto jurídico nadie puede concurrir en representación de más de una de las partes, y no dice a excepción del fiscal. Cuando en los casos en que el fiscal interviene representando a más de una de las partes, recordemos que cada uno de los herederos en un acuerdo particional extrajudicial son partes, y en consecuencia el fiscal entra en contradicción con el artículo 63 del Código Civil, siendo el fiscal el baluarte por excelencia del principio de legalidad. En este sentido, habría que valorar de lege ferenda si la posición más idónea no sería nombrar defensores ad litem y que se le nombre quizás un familiar para que cada uno de los familiares represente los intereses de los menores y que el fiscal intervenga en estos procesos de adjudicación hereditaria vía notarial como dictaminador, que sea un tercero ajeno a los que están interesados en la partición y cuyo dictamen será muy valioso porque el fiscal tendrá que valorar si los bienes que pretende adjudicarse cada uno de los menores responde al interés superior del menor y responde al principio de proporcionalidad y de equidad en la distribución del caudal hereditario. Entonces, en ese orden cabría analizar. Observemos aquí que es necesario muchas veces, a la hora de aplicar e interpretar el derecho, utilizar la interpretación evolutiva del derecho. Nosotros no podemos petrificar el derecho interpretándolo ad pedem literae. Tanto el notario como el juez como el fiscal necesita pertrecharse del momento histórico en el que se está aplicando una norma jurídica. Hay que conectar el tejido social con la norma jurídica. Es a lo que Castán, hace muchos años, en una sentencia a finales de los años 30 del Tribunal Supremo, llamaba la interpretación sociológica del derecho. O sea, yo voy a conectar la norma jurídica con el tejido social. Yo voy a darle oxígeno a la norma jurídica porque es imposible que el Parlamento continuamente actualice la norma legal. Le corresponde a los intérpretes del derecho ofrecer con un sentido de racionalidad y lógica esa interpretación que permita, en todo caso, buscar el sentido de la justicia cuando va a autorizar un acto concreto el notario o cuando participa el fiscal en esos actos determinados. De esta manera, los casos de minoridad, los casos de personas vulnerables económicamente o vulnerables desde el punto de vista por razón de su discapacidad, debieran exigir en todo caso un dictamen del fiscal. La pregunta que nos podemos formular, quizás muy difícil en las condiciones actuales, es si sería necesario en un futuro especializar a los fiscales y que exista, como en determinados ordenamientos jurídicos, como puede ser en el ordenamiento español, fiscales especializados en temas vinculados a minoridad, fiscales especializados en temas vinculados a situaciones de incapacitación o discapacidad o sectores vulnerables, sobre todo en el ámbito de actuación del derecho civil, porque no cabe duda que la presencia
presencia fiscal en el acto notarial no puede ser una presencia formal, tiene que ser una presencia material, sustantiva. El fiscal tiene que vincularse y saber qué escritura va a autorizar, qué trascendencia tiene la instrumentación de un acto sustantivo, como puede ser de tanta trascendencia la disolución del vínculo matrimonial. No es que el fiscal se oponga a la disolución del vínculo matrimonial. La situación complicada que lleva el divorcio, que trasciende socialmente, no es solo la disolución como frustración del proyecto de vida de la pareja. Lo que trasciende desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista notarial es el interés del tercero, de ese tercero que son los menores de edad o las personas judicialmente incapacitadas, y la consecuencia que lleva la disolución del vínculo matrimonial y sobre todo el derecho de alimentos de estos menores, el derecho de alimentos de estas personas judicialmente incapacitadas. Y además puede trascender, aunque les pueda parecer algo no esencial, la propia liquidación de la comunidad matrimonial de bienes. Recordemos que vivimos en un país como Cuba, en el cual los valores sociales se enaltecen. Y recordemos lo que establece el Código de Familia, que a la hora de liquidar la comunidad matrimonial de bienes, hay ciertos bienes que hay que atribuírselo en concepto de derecho de usufructo a aquel de los cónyuges que va a mantener la guarda y cuidado con uno de los menores hijos. Norma jurídica establecida en el Código de Familia que duerme eternamente, porque nunca se aplica en las sentencias en las cuales se disuelve el vínculo matrimonial y se liquida la comunidad matrimonial de bienes. La importancia o trascendencia de bienes que forman parte de la comunidad, que podemos verlo desde un ángulo del derecho patrimonial, que quizás no trascienda, no supone valores, pero hay bienes que incluso tienen una finalidad educativa, tienen una finalidad formativa para los menores de edad, y a la hora de liquidar la comunidad matrimonial es aconsejable, y pudiera ser el dictamen del fiscal un elemento, un baluarte importante que pudiera tener el fiscal, el notario, a la hora de determinar la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes y la adjudicación de esos bienes en derecho de usufructo, hasta tanto el progenitor que tiene bajo su guarda y cuidado al menor no tenga la posibilidad de adquirir bienes de esta naturaleza. En el contexto cubano, hoy esto se aplica, hoy esto tiene trascendencia y por lo tanto hay que velar siempre por el interés superior del menor. Muchas veces esta categoría se ve como una categoría abstracta, pero la doctrina científica con muchísima razón sostiene con acierto que el interés superior del menor hay que verlo aplicado al caso. Y no solamente se aplica en los casos de divorcio, se puede aplicar en un caso de disolución, de disolución del caudal hereditario, de liquidación del caudal hereditario. Se puede ventilar en procesos de la más diversa naturaleza, incluso en procesos administrativos en los cuales hayan menores. Por último, y con esto concluyo mi intervención, es importante y trascendental en la actuación fiscal los nuevos retos que implica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El fiscal, no solo en sede notarial, lo tiene en sede judicial, pero después habrá trascendencia en sede notarial, porque hoy, a partir de la Convención, se está abogando por sustituir un sistema de tutela por un sistema de apoyos. La determinación de que las personas con discapacidad puedan por sí mismos actuar. Y en ello se ha avanzado en el país en los últimos años, ya no en sede notarial, pero sí en sede judicial, por el valor que tiene el dictamen fiscal en los procesos de declaración judicial de incapacitación. Y el inicio en estos meses de procesos que se están ventilando, ya no a través de la declaración judicial de incapacitación, sino a través de la modificación de la capacidad o de la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, en la cual se está potenciando la toma de decisiones, las preferencias de las personas con discapacidad. En la medida que se vaya implementando en el país un sistema alternativo a la tutela, un sistema de apoyos, como establece el artículo 12, apartado 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas personas van a concurrir a sede notarial y tendrán que concurrir con apoyos. Ahora, habrá que determinar en los casos en que pueda entrar un conflicto de interés al cual se refiere el artículo 63 del Código Civil, entre los apoyos y la persona con discapacidad, si el fiscal tendría que actuar en esos casos, no como agente o no como autoridad que suple el ejercicio de la capacidad jurídica, sino como posible apoyo o alternativa. ¿Qué sucedería si una persona a la cual
hoy no ha sido declarada judicialmente incapacitada, se le ha restringido el ejercicio de la capacidad, se le ha nombrado un apoyo, pero resulta que el apoyo le va a vender un bien a esta persona. Por lo tanto, si el apoyo es el vendedor del inmueble y la persona con discapacidad es el comprador, la pregunta que nos podemos formular es, ¿también se aplicaría por vía analógica el artículo 60 del Código Civil? Y en estos casos el fiscal concurriría con un elemento nuevo o con una posición novedosa, ya no como representante de la persona, sino como apoyo o complemento. O sea, cabe la posibilidad de que, de acuerdo con la fórmula legal establecida por el Código Civil y por la ley de la Fiscalía, el fiscal, en atención a velar por los intereses de las personas con discapacidad, pueda concurrir al instrumento público no como representante, sino como apoyo, y en consecuencia su declaración de voluntad sería una declaración de voluntad complementaria, justificaría, sustentaría, apoyaría la declaración de voluntad de la persona con discapacidad que va a comparecer al instrumento público per se. Como les decía al inicio, el derecho no es solo una mera ecuación matemática. Las ecuaciones sociales son más difíciles de despejar, porque los resultados de las ecuaciones sociales dependen muchas veces del avance de las ciencias, depende de la voluntad política del legislador, depende del nivel de integración del derecho de los jueces, depende de la manera en que las fiscales y notarios valoran y positivizan los principios y van más allá de las normas positivas, integrando el derecho, buscando en la interpretación evolutiva una ratio essendi para aplicar el derecho. La interpretación evolutiva o sociológica del derecho es un elemento trascendental. Es lo que hoy se denomina jurisprudencia progresiva. Este modo de entender la actividad judicial es fundamental en un Estado moderno y elemental para la supervivencia de las leyes. De otro modo, habría que cambiarlas constantemente, cosa que hoy resulta imposible. La finalidad de la interpretación sociológica es una, bien sencilla y evidente: evitar el anacronismo, impedir la petrificación del derecho, hacer de la norma un ente vivo que por sí solo, sin necesidad de estricta e incesante reforma, sea capaz de adecuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Exponente de ellos en esta labor creadora, como había dicho en esta conferencia, es la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que en sus sentencias van marcando pautas en este orden. Tengamos en cuenta que cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de personas con discapacidad, cuando se trata de personas vulnerables, cualquier medida que se pueda establecer no solo puede tener como fuente inspiradora y de la cual se abreva a los operadores del derecho la ley positiva, tiene que tener presente los valores, el afecto, los principios del derecho, la integración del derecho. Fiscal y notario no son dos líneas paralelas, son líneas secantes que tienen un punto común: las personas vulnerables, y una razón: la protección de estas personas sobre la base del principio de legalidad y el principio de justicia. Muchas gracias.